Hola amigos del canal de curso de álgebra, nuevamente estamos con ustedes y vamos a ver las propiedades de radicación, ¿no? Algunas propiedades que son muy importantes para la solución de los problemas de radicación. Habíamos visto esta primera propiedad de este tipo de radical y cómo se resolvía, pero creo que amerita una explicación mejor, ¿no? Más detallada de repente, para que quede claro el tema. Veamos. Nos dice simplificar lo siguiente radical o el siguiente ejercicio de radicales. Entonces vemos la raíz m de x elevado a la a que multiplica a la raíz n de x a la b que multiplica a la raíz p de x a la c. Es una raíz de raíz que lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos? Lo vamos a ver paso a paso. La primera raíz que afecta, vamos a tenerla acá, es la raíz m. Entonces la vamos a poner nuevamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es x a la a ingrese a la raíz n. Entonces lo vamos a hacer ingresar, pero lo primero que vamos a hacer es copiar la raíz n. Bien, ya lo copiamos. Entonces el que tiene que ingresar es x a la a. Ingresa x a la a. Bien, pero va a ser multiplicado por el índice. X elevado a la a por n. ¿Y cómo es esto? Si tuviéramos acá, a ver, un número z que multiplica la raíz n x. Entonces nosotros queremos hacer ingresar al número z dentro del radical. Entonces vamos a utilizar esta propiedad. Raíz n, queremos hacer ingresar a un radical de z, pero para que no haya ninguna variación, para que siga siendo z, le vamos a poner a la n, multiplicado por la raíz n de x. Esto también, por lo que hemos visto en la teoría, es expresada n sobre n, que es 1, ¿no? O sea, acá está z a la 1 y acá es z a la n sobre n, que es el número 1 que multiplica a la raíz n de x. Todas esta primera expresión, esta segunda expresión y esta tercera expresión son equivalentes, significan lo mismo. Pero como hemos visto, también una propiedad que un radical, ¿no? Dos números son afectados al mismo índice radical, entonces pueden compartir, ¿no? Entonces ingresa. Entonces sería raíz n de z a la n por x. Entonces esto es lo que hemos aplicado para hacer ingresar a x a la a en el radical n. Y esto multiplicado por x a la b, que multiplica a raíz p de x a la c. Muy bien, entonces aplicamos una misma base, se suman los exponentes, cuando radical de radical se multiplican los índices. Esto lo hemos visto muy al detalle en anteriores vídeos. Entonces multiplicamos los índices del signo radical, misma base, ponemos la base, la misma base, y luego se suman los exponentes, ¿no? A por n más b. Luego que multiplica a raíz p de x a la c. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ingresar x a la a n más b al radical p. Entonces nos quedaría de la siguiente manera.
Entonces quedaría a n más b multiplicado por el índice. El índice en este caso es p por x a la c. Ya hemos avanzado y nos quedaría la última parte para dejarlo a x con su exponente final, ¿no? Entonces, radical de radical se multiplican los índices, ya lo sabemos, m por n por p, y acá ponemos a x, misma base, y se suman los exponentes. Siendo esta la forma simplificada que podemos obtener. Lo único que hemos hecho ha sido el uso de los conocimientos previos adquiridos para simplificar y obtener esta propiedad. Es una propiedad de radical que también es muy usado, ¿no? Pero como ven, es una simple deducción muy fácil aplicando la teoría que hemos aprendido. Bien, ahora vamos a pasar a ver otra propiedad que solamente la vamos a mencionar y vamos a resolver hasta la parte que hemos adquirido conocimiento, pero es una propiedad que se usa mucho en la resolución de radicales. Bien, nos piden simplificar este ejercicio, que es raíz n de x, que multiplica raíz de n de x, que multiplica raíz de n de x, y así sucesivamente hasta obtener m radicales. Es un caso más general que el anterior, obviamente. Entonces, esto tiene su proceso de solución, su demostración. Es una demostración bastante intuitiva y lo vamos a hacer, como les dije, hasta el punto en que tenemos los conocimientos, ¿verdad? Entonces, esto sería lo único que hemos hecho ha sido introducir x al siguiente radical, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer sucesivamente. Pero vamos a ir observando qué sucede en cada ingreso. Entonces acá tenemos que n por n es n cuadrado, y acá misma base y se suman los exponentes, exponente n y exponente 1, que multiplica a raíz de n de x y así sucesivamente hasta la raíz n de los m radicales. Estamos empleando solamente lo que conocemos. Vamos a continuar. Entonces vamos a hacer ingresar nuevamente a x, esta vez a x n más 1 en el siguiente radical. Entonces, como ya nos percatamos que n cuadrado va a ser multiplicado por n, entonces misma base, n, y se va a sumar los exponentes. 2 más 1, en este caso sería n cubo. N al cubo. Y abajo vamos a tener lo siguiente. X a la n más 1 ha ingresado, entonces va a ser multiplicado por el índice, que en este caso es n, y va a ser multiplicado por el x que estaba dentro de ese radical, y luego nuevamente suceden los demás radicales hasta llegar a la raíz m, ¿no? En este paso lo único que vamos a hacer, vamos a desarrollar n cubo. Entonces acá sería la misma base, vamos a sumar, sería n más 1 por n más 1, ¿correcto? Porque acá está la unidad. Pero vamos a ir desarrollando. N por n es n
misma base, se suman los exponentes, o sea, es n al cuadrado más n más 1, que multiplica a lo demás, ¿cierto? Listo. Espero que se esté entendiendo. Esta parte es laboriosa y repetitiva. Entonces acá vamos a hacer una observación. Hemos dicho que tiene m radicales. Eso quiere decir, si m fuera 2, sería n cuadrado. Si m fuera 3, sería n cubo. Entonces, si son m radicales, serían n a la m. ¿Correcto? Nuevamente, cuando son dos radicales, es n al cuadrado. 2 indica el exponente. m2, el exponente es 2. m3, el exponente 3. Si es m, entonces el exponente va a ser m. ¿Correcto? Yo creo que eso está sumamente claro. Entonces acá vamos a generalizar. A esta parte se llama generalizar. Para ya no seguir ingresando más radicales, vamos a generalizar. Entonces, decimos que el índice va a ser n, como son m radicales, su exponente es m. ¿Correcto? Bien. Entonces, x va a estar elevado ¿a qué? ¿A n al cuadrado? No. ¿Cuál va a ser el exponente de n? Vemos que acá, si el exponente 3, el exponente de este es 2. Veamos el de arriba. Si el exponente es 2, ¿no? Si es n al cuadrado, o sea, el exponente de n acá es 2, acá solamente n es elevado a la unidad, n. Si acá el exponente es 3, n está elevado al cuadrado. Entonces, eso significa que el exponente de n va a ser m menos 1 más n m a la menos 2 más sucesivamente más n más 1. Bien, hasta acá ya hemos desarrollado con los conocimientos que teníamos. En este punto vamos a utilizar un concepto que vamos a usar posteriormente. Más adelante se va a ver un tema que se llama cocientes notables. Y el desarrollo de un cociente notable es esta sucesión, ¿no? Esta es una sucesión. Entonces, esta sucesión es de la siguiente manera. Es un cociente notable que se expresa de la siguiente manera. N elevado a la m menos 1 dividido entre el n menos 1. Entonces, esta sucesión de n elevado a la m menos 1 más n elevado a la m menos 2 más sucesivamente más n más 1 se puede expresar por este cociente notable. Este es un cociente notable muy conocido que lo vamos a ver posteriormente. Y su desarrollo, el desarrollo de este cociente es la sucesión. Entonces, en resumidas cuentas, la expresión anterior se traduce en esta expresión. Entonces, nuestro ejercicio, que es este de acá, hemos encontrado su forma equivalente luego de hacer las simplificaciones respectivas, y ese ejercicio se ha convertido en esto, en la raíz, ¿no?, de n elevado a la m de x, que es elevado a la vez a este cociente, ¿no?, de n a la m menos 1 entre n menos 1, que es un cociente notable. Como les digo, el tema del cociente notable lo vamos a ver posteriormente, entonces no hay que entrar mucho en razón, solamente
darlo por sentado, ¿no? Porque esto tiene sus condiciones, tiene sus reglas que tiene que cumplirse para que sea un cociente notable, ¿no? Y el desarrollo de este cociente notable es la sucesión que hemos visto. Nada más. Entonces queda comprobada esta siguiente propiedad. Entonces vamos a ver una siguiente propiedad que es más sencilla de probar. Esta vez raíz enésima de x que multiplica a la raíz enésima de x, que a la vez multiplica a la raíz enésima de x, que multiplica a la raíz enésima de x, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces nos piden simplificar, ¿no? Entonces, para hacer la simplificación de esto, vamos a realizar un pequeño artificio que es muy utilizado en la solución de este tipo de problemas en álgebra. Vamos a hacer lo siguiente, que toda esta expresión le vamos a llamar, digamos, expresión E. Toda la expresión se llama expresión E. Esta sucesión de x multiplicada la raíz enésima de x es infinita, ¿no? Se va indefinidamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es muy usado esto, ¿no? Vamos a elevar a ambos miembros de una ecuación. Todavía no hemos visto tema de ecuaciones, pero ya las ecuaciones la vemos desde primer grado, ¿no? Entonces ya sabemos que es una ecuación, ¿no? Una ecuación es una igualdad, ¿no? Que consta de dos miembros, un miembro que está a la izquierda del signo igual y otro que está a la derecha del signo igual. Entonces, si a la izquierda del signo igual le elevamos al cuadrado, a la derecha del signo igual también tenemos que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Para no desnivelar la igualdad, ¿no? Todo lo que se hace del lado izquierdo tienes que hacer al lado derecho para no desnivelar la igualdad, ¿no? Es una balanza que tienes que tenerla siempre nivelada, ¿ya? Esa es una ecuación, nada más. Muy sencillo de entender eso. Pero en este caso, nosotros no vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Sino, de manera general, vamos a elevar algo que nos va a ser muy conveniente y que va a ser elevado a la n. Entonces, a ambos miembros de la igualdad elevamos a la n. Entonces, como ya hemos visto, por propiedad, esta x va a ser afectada por este exponente dividido entre el índice. Es propiedad que va a ser multiplicado por el resto de la expresión, ¿no? Y acá quedaría e elevado. Muy bien, sabemos que n sobre n es 1, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? La única restricción que n tiene que ser diferente de 0, nada más. Hemos obtenido esta expresión. Entonces, si nos ponemos a observar, si esto se produce de forma indefinida, ¿cuánto vale todo lo que está indicando dentro de la llave? Entonces, todo lo que está indicando dentro de la llave es la misma expresión E inicial. Es la misma expresión E inicial. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X a la n entre n sería solamente x, que multiplica a la expresión, y esto que es igual a e elevado a la n. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer
X, lo que se hace realmente es lo siguiente. Vamos a dividir entre E al miembro del lado izquierdo de la igualdad, lo estamos dividiendo entre E. Por lo tanto, al miembro derecho de la igualdad también lo vamos a dividir entre E. Entonces, E entre E es 1, entonces queda solamente X. Es igual, E a la N entre E sería misma base. Cuando es una división, los exponentes se restan, ¿no? El exponente del numerador menos el exponente del denominador. Vamos a escribir acá nuevamente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner a X acá y a E elevado a la N menos 1. Entonces lo que tengo que hacer es que la E se quede solita, ¿no? Porque lo que queremos es la expresión de X, ¿no? Reducida, simplificada, ¿no? Entonces, para simplificar, para que E se quede solito, entonces tenemos que sacarle la raíz N menos 1. Entonces, acá también le vamos a sacar la raíz N menos 1. Porque siempre a ambos lados de la igualdad se hace lo mismo. Entonces, n-1 entre n-1 es 1. Entonces solamente queda la expresión e, que va a ser igual a la raíz de n-1 de x. O sea, esa expresión que estaba expresada en forma indefinida se reduce a lo siguiente: a raíz n-1 de x. Entonces, es una propiedad muy sencilla también de comprobarlo, ¿no? Esta propiedad es muy similar a la primera que vimos, que se expresa de la siguiente manera. Raíz m de x a la a, que esta va a estar dividido entre la raíz n de x a la b elevado a la b, que esta a la b va a estar dividido entre la raíz p de x a la c. Bien, nos piden simplificar o reducir la expresión. Como le dije, es una expresión muy similar a la primera. En este caso ya no es multiplicación, sino es división. El tratamiento es el mismo. Me gustaría que lo hagan ustedes, ¿no? Porque es muy sencillo y la demostración también es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Entonces, esto se traduce en ¿qué? Lo vamos a expresar, lo voy a expresar solamente para que ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, los índices de las radicales igual se multiplican, ¿no? Porque vamos a ingresar siempre. Muy bien, o sea, el índice final sería m por n por p. ¿Y quién va a quedar? Va a quedar x, ¿no? Porque este x va a ingresar a este radical, luego una vez obtenido va a ingresar a este radical. Entonces, quedando el exponente de x como sigue, ¿no? Como vamos a ingresar x a la a es multiplicado por n, pero como es dividido, entonces se resta b, vamos a ingresar al siguiente radical, entonces se le multiplica por p, y en este caso se le va a sumar c, siendo esta
la expresión, ¿no? O sea, lo de la izquierda es equivalente a lo de la derecha. Ahora, el detalle por qué es más e es que al momento de ingresar x a la a, ingresar al radical n, como está dividido, este radical que está abajo va a pasar a multiplicar a x a la a por n. Es por eso que al final, al ingresar, se va a sumar. Si no está muy claro eso, me lo hacen saber para poder hacerlo más detallado. Como el video se está haciendo un poco más largo, le hago esta indicación, ¿no? Para que vayan agarrando un poco de visualización en los problemas, ¿no? De esta forma es solamente verlo, como ven, ¿no? Se ingresa y todo eso solamente con verlo. No hay mucho que hacer. El siguiente radical es igual también, ¿no? Uno que hemos visto anteriormente, en este caso ya no es multiplicación, sino es división. Entonces en este caso es raíz n de x entre raíz n de x entre raíz n de x y así sucesivamente hasta entre raíz n de x. ¿Cuántas veces m radicales? Listo. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? Entonces, como podrán ver, como podrán notar, esto también se expresa, al igual que en la multiplicación, en lugar de división es multiplicación. ¿Se acuerdan que lo expresamos en forma de un cociente notable? De igual forma, esto también se va a expresar en cociente notable, pero va a haber dos condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan que n es elevado a la cantidad de radicales igual acá? N es elevado a la cantidad de radicales. ¿De quién? De x. ¿De quién? De x. Ahora, ¿qué es lo que viene en el exponente? El primer caso sería n a la m más 1 entre n más 1. Y el siguiente caso sería n elevado a la m menos 1 entre n más 1. Bien, en este caso se aplica si m es impar. Y este caso se aplica cuando m es par. Entonces, esta expresión se reduce en esta cuando m es impar. Y esta expresión se reduce en esto cuando m es par. Nada más. Creo que no es muy difícil de aprenderse, ¿no? Muy sencillo, muy fácil. Es una propiedad que se presenta con bastante frecuencia cuando le proponen ejercicios a resolver.